Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva lección. Bien, en esta lección vamos a hablar acerca de las tres fases del mercado. Y estas tres fases del mercado las podemos detectar muy fácilmente, ya que son huellas que nos deja el precio a través de la gráfica. Y esas tres fases son algo relativamente muy sencillo, básico, pero a la verdad es fundamental, es necesario, ya que cuando el mercado sale de cada una de estas fases muestra una clara dirección. Entonces vamos a mirar las tres fases del mercado. Las fases son las siguientes. La fase de acumulación, ya enseguida vamos a mirar qué es una acumulación. La fase alcista y la fase bajista. Vamos a hacer un pequeño ejemplo a través de una pizarra para mirar esas tres fases. Y vamos a usar por acá la herramienta para dibujar las tres fases, cosa que le quede a usted o les quede a ustedes súper, pero súper claro. Entonces, vamos a partir de el movimiento. Dijimos que fase de acumulación, fase alcista y fase bajista. Entonces, la fase de acumulación consiste en lo siguiente. La fase de acumulación consiste en lo siguiente. En esto consiste la fase de acumulación. Consiste en un movimiento que se lateraliza, quiere decir un movimiento que no tiene un rumbo, no tiene una dirección definida. Entonces, esto lo llamamos acumulación, lateralización o consolidación. Llamamos este movimiento donde el precio está en un rango donde no sube más ni baja, está en unos puntos donde el precio oscila en ese nivel entre el punto máximo y el punto mínimo, pero no sube ni baja más de eso. Eso lo llamamos un nivel de acumulación. Después de que el precio rompe, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo aquí hacia el alza, esta segunda fase o esta otra fase la vamos a llamar fase alcista, una fase que muestra una estructura con una clara dirección. Entonces miramos que aquí tiene unos puntos cada vez, unos máximos más altos, unos mínimos también cada vez más altos. Esta fase la vamos a llamar la fase alcista del mercado. Y después también encontramos otra fase en el mercado, que es la fase bajista. Para eso vamos a hacer un ejemplo acá de otra pequeña lateralización, otra acumulación. Y empezamos, aquí tenemos el ejemplo otra vez, otra lateralización, y empezamos una nueva fase en el mercado, una fase que la vamos a llamar la fase bajista del mercado, una fase que la podemos conocer muy fácil, ya que en esta fase los mínimos son cada vez más bajos y sus máximos también son cada vez más bajos. Entonces, esta fase la vamos a llamar la fase bajista. La fase bajista, esta fase la vamos a llamar la fase alcista y estas las fases de acumulación. Son los únicos tres fases que se dan en el mercado. El mercado no se mueve ni en círculos, no se mueve de otras formas, sino que se mueve de esta manera. Se mueve en consolidación, se mueve con movimientos alcistas y con movimientos bajistas. Vamos a ver entonces un gráfico, vamos a borrar esto y vamos a ver entonces un gráfico y vamos a mirar en un gráfico esos movimientos para que tengan la claridad de que estos movimientos en el precio se dan muy repetitivamente. Entonces, acá tenemos en este gráfico esas tres fases. Acá tenemos esto. Vea, acá tenemos una fase de acumulación o lateralización o absorción, se le puede llamar esa fase. Vamos a llamarla una fase de
acumulación. Esta es una fase de acumulación. Acá tenemos una fase alcista, vea, tenemos una fase alcista donde el precio va subiendo cada vez más, donde el precio va subiendo, esta es una fase alcista, ahí teníamos una fase alcista, pero acá tenemos una acumulación. Después de esa acumulación tenemos un periodo, una fase bajista, tenemos una fase bajista. Acá hubo otra acumulación, vea, otra acumulación, y después el precio sale y inicia una fase alcista. Tenemos una fase alcista, mínimos cada vez más altos y máximos cada vez más altos. Acá tenemos una pequeña consolidación y inicia otra nueva estructura bajista, inicia otra estructura bajista. Entonces aquí en este gráfico nosotros podemos mirar las tres fases que muestra o las tres fases que se dan en el mercado de una manera muy sencilla. Fase alcista, fase de acumulación, fase bajista, fase de acumulación, fase alcista, fase de acumulación, fase bajista. Esos son los movimientos o esas son las tres fases que se dan en una gráfica. Espero que les haya quedado claro estas fases. Cuando entremos a la estructura de mercado nivel 2, vamos a refrescar estas fases porque van a ser muy importantes para la hora de tomar nuestros trades, a la hora de hacer nuestras operativas. Entonces, espero que les haya quedado súper claro las tres fases del mercado. Recuerda ir sin prisa, pero sin pausa, con enfoque, paciencia y disciplina, y nos vemos en la siguiente lección.